Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y para todos. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a estar compartiendo directo al grano. Les agradezco mucho que estén conectados, que estén aquí. Como dijo Aarón, al final abrimos espacio para preguntas y respuestas y debido a la cantidad de personas, creo que lo más práctico va a ser a través del chat que vamos a poder dar lectura. Bien, permítanme compartirles la presentación. Un segundo, por favor, para que vayamos avanzando. El tema de hoy es liderazgo en tiempo de crisis, ¿sí? Y lo primero que tenemos que identificar es qué es una crisis, porque es fundamental poder distinguir una crisis de un estado permanente o de una situación. ¿A qué me quiero referir con esto? Por crisis debemos entender un lapso breve en la que una situación es llevada a un extremo. Lapso breve. Les voy a pedir, algunos tienen abierto su micro, si lo pueden cerrar, por favor, porque nos mete ruido a los demás. Gracias. Verifica que tu micrófono esté en mute. Gracias. Crisis, lapso breve en la que una situación es llevada a un extremo. Por ejemplo, una crisis es el periodo en el que de pronto empezamos a perder mercado. Una crisis es cuando de pronto recibimos un pedido extraordinario y si estamos en producción y no tenemos la capacidad, los insumos suficientes para poder trabajar esos pedidos. Es un lapso breve. Cuando una organización o una persona cree estar mucho tiempo en crisis, hay una interpretación incorrecta, hay una percepción incorrecta. Ya no es crisis eso. Eso es una forma de trabajo, forma de vida o un estado. Y las formas de trabajo, las culturas, las formas de vida se resuelven y abordan diferente que una crisis. Por ejemplo, imagínense lo que me pasó con una empresa. Fui con el director y los gerentes, me decían que estaban en una crisis y yo les pregunté cuánto tiempo llevaban en ella. Uno de los gerentes dijo que 2 años, los demás se rieron y dijeron, no, 2 años son los que llevas tú aquí, pero llevamos más tiempo. Estas personas no estaban en una crisis. Así era su estilo de trabajo, así era su realidad, así era su cultura. El problema es que cuando pensamos que estamos en una crisis sin estarlo, tomamos puras decisiones de corto plazo, porque las crisis se resuelven con decisiones de corto plazo. Pero si lo que vivimos no es una crisis, sino ya un estado, una forma de trabajar o una cultura, un estilo de vida, tenemos que tomar decisiones que resuelvan el largo plazo. Entonces, lo primero que yo les quiero comentar es que tenemos que asegurarnos que la crisis sea un tema real, que estemos en un periodo breve en que una situación es llevada a un extremo. Por otro lado, se nos dice que las crisis son tiempos de oportunidad. Miren, yo no estoy 100% de acuerdo. Claro que las crisis abren oportunidades, nos empujan, sacan lo mejor de nosotros, a veces sacan lo peor, pero suele ser un lapso breve en que una situación negativa es llevada a un extremo. Entiendo que hay oportunidad en la crisis, pero eso va a depender desde nuestra perspectiva. Lo que definitivamente es una crisis es una oportunidad para despertar, para romper la inercia, para modificar patrones que traemos de una manera obligada. Eso puede llevarnos a superar la crisis o incluso nos puede ayudar o nos puede llevar a innovar y a generar nuevas alternativas y entonces podríamos decir que es una oportunidad. Yo creo que lo que es seguro es que una crisis es un despertador. Ahora, ¿qué podemos hacer si estamos en una crisis? Si estamos viendo que la competencia nos está ganando mercado, que traemos de un incremento en la rotación de personal impresionante, que el flujo de dinero, la liquidez, se nos está yendo.
Estamos pasando un periodo difícil y situaciones de este tipo. Ok, vamos a ver ideas de lo que podemos hacer. La primera que les quiero dar, análisis de nuestro contexto. Vamos a revisar cuál es nuestra situación real. Vamos a hacer un planteamiento realista de la situación. Vamos a dejar de suavizar las cosas y tampoco exagerarlas. Necesitamos darnos cuenta y reconocer exactamente cómo es que estamos. ¿Cuál es la realidad? Y de preferencia necesitamos meterle números. Creo que aquí es el punto 1, análisis del contexto y de nuestro estado, de nuestra realidad. Nos invita a que hagamos el famoso FODA. Este ejercicio de encontrar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No es hoy o no tengo el tiempo para profundizar en un FODA. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Sin embargo, lo que yo les quiero decir es que esa es una buena herramienta que podemos utilizar para ubicar nuestra realidad. Sin embargo, no es la única y lo que podemos hacer es un ejercicio en el que nos demos cuenta en dónde estamos parados, qué estamos viviendo, cuáles son nuestros riesgos reales. Y es importante involucrar a otras personas en el análisis para que nos ayuden a ser más objetivos y que no nos vayamos nada más con lo que nosotros queremos, creemos, etc. Vamos a ver el punto 2. El punto 1 les decía que es análisis de nuestro contexto, ubicar nuestra realidad, nuestro estado actual. El segundo punto es definir en qué nos vamos a enfocar. En las crisis tenemos que concentrar los recursos que tenemos en aquello que vamos a resolver, recordando que crisis es un asunto de corto plazo. ¿En qué nos vamos a enfocar? Generalmente en los periodos de crisis es muy probable que tengamos que detener algunos proyectos, que tengamos que detener algunas actividades. Tienes que definir tu enfoque y con base en el mismo FODA, en las fortalezas y en las oportunidades, en encontrar también cuál es la amenaza más grande que tengas, definir en qué te vas a enfocar. Varios puntos respecto al tema de definir el enfoque. Lo más recomendable, esto no es una ley, al igual que todo lo que tiene que ver con propuestas de solución a situaciones como esta, va a depender mucho de las personas, de la situación, de la empresa, etcétera. No es una ley, pero yo te puedo decir que por lo general hay que enfocarse en aquello que la empresa hace mejor, en aquello en lo que la empresa es más fuerte. Es momento de explotar tus fortalezas, pero enfoca las fortalezas en la principal amenaza o en lo que estás viviendo. El otro punto a cuidar en el enfoque es que los proyectos que se detengan para centrar nuestros recursos en resolver la crisis, necesitamos poner un plazo en el que estemos revisando cuándo reactivamos los otros proyectos. Porque también detener los proyectos de manera indefinida nos puede afectar en el mediano y largo plazo. Sí los necesitamos detener, pero por favor verifiquen bien eso, porque en ocasiones nos concentramos en la crisis, vamos ahí y luego el enfoque, aunque ya hayamos superado la crisis, se convierte en nuestra nueva forma de trabajo y dejamos a un lado proyectos que son importantes o actividades. Ese sería el punto 2. El primero, les recuerdo, ubicar nuestra realidad, conocer cómo estamos. El segundo es definir en qué nos vamos a enfocar. Obviamente vamos a tener que comunicar en qué nos vamos a enfocar al grupo, al equipo. Y aquí es donde yo les pongo el punto 3. Capitalizar experiencias y conocimientos. Necesitamos involucrar a nuestra gente. No desaprovechar la experiencia, la perspectiva, las ideas que nuestros colaboradores tienen. Muchas veces en el liderazgo se reúne el director, los gerentes y hasta ahí lo dejamos. Y no estamos capitalizando y aprovechando la experiencia de los mandos medios y de los mandos operativos. No menospreciemos
la capacidad, conocimiento, creatividad de la gente que ha estado colaborando con nosotros. Necesitamos hacer reuniones para ubicar a la gente en la realidad que estamos viviendo, informarla al respecto y entonces pedirles el apoyo, lluvia de ideas, programas por departamentos en los que se vea o cómo reducir costos, cómo hacer mejoras en los procesos, brindar ideas de comercialización, etcétera. Obviamente, dándole prioridad a lo que hemos establecido como enfoque. También al capitalizar experiencia y conocimientos, yo diría que podemos agregar capitalizar recursos. Y un recurso muy importante que hay que usar y aprovechar en la época de crisis son nuestras relaciones. Es momento de considerar alianzas con proveedores y en ocasiones con clientes y con nuestra competencia. Si estamos viendo una crisis que tiene que ver con nuevas reglamentaciones de gobierno, vamos a hacer alianzas con nuestros competidores. Si estamos viendo que nos llega una crisis porque acaba de implantarse en nuestra zona un gigante multinacional, puedo hacer alianza con mis competidores que tenía hasta ese momento. No descarten, analicen con quiénes podemos hacer alianzas. Generalmente, las relaciones con las que podemos aliarnos son con nuestros proveedores, esa es la primera. En ocasiones con clientes, ¿sí? Haciendo acuerdos de descuentos, compras anticipadas, etcétera. Con competencia, con asociaciones tipo la Coparmex o alianzas de la industria, etcétera, Canacintra, etcétera. O también en ocasiones puedo hacer alianzas con gobiernos. Si somos generadores de empleos, podemos hacer alianzas con el gobierno para que nos apoye y no dejar a tantas familias sin trabajo, etcétera, etcétera. Hay que capitalizar la experiencia, los conocimientos y los recursos y enfocar a nuestra gente en cómo vamos a aprovechar su experiencia, principalmente nuestras fortalezas. El punto número 4, nada más son 6 puntos los que les quiero compartir. El punto número 4 es tiempo de ampliar comunicación. Yo creo que muchos líderes, aquí es donde nos equivocamos terrible. No damos suficiente información de lo que está pasando a nuestra gente. En tiempos de crisis, el flujo confiable de información es fundamental, porque en tiempos de crisis lo que va a abundar son rumores. A la gente le empieza a dar miedo, empiezan a decir, sabes que van a despedir, sabes que van a recortar, empieza a generarse un nivel de incertidumbre muy, muy grande. La gente tiene muchas suposiciones, expectativas, temores, dudas, inferencias. ¿Y saben qué? Solo se puede reducir ampliando la comunicación oficial y una comunicación confiable, clara, específica. Hay que establecer los canales formales de comunicación y decirle a la gente, miren, todo lo que se publique aquí es lo único que tiene validez. O solo va a ser a través de correos, o solo a través de nuestros grupos de WhatsApp, o tiene que estar confirmado por sus gerentes. Hay que promover con la gente que cualquier inferencia, duda, rumor que escuchen, lo verifiquen con su jefe inmediato. Y obviamente tenemos que trabajar con los jefes, supervisores, para que bajen la comunicación oficial. Y de preferencia canales oficiales, un correo para todos, etcétera. Yo les invito a esto. Miren, en los tiempos de crisis, tal vez se vuelven más graves por todos los rumores que se generan. Y estos rumores se generan porque estamos dejando vacíos de comunicación. Hay que aumentar aquí el flujo de información y hacerlo constante. No nos tiene que dar miedo hablar lo que está pasando. Al contrario, si la gente sabe lo que está pasando, sabe dónde pisa y podemos lograr su compromiso para el apoyo en las actividades de enfoque y en la capitalización de experiencias y todo lo que hablábamos. Punto número 5 y penúltimo. Hay que darle seguimiento y ajustes
a los compromisos y medidas que se van tomando para resolver la crisis. Por lo general tienen que ser seguimientos de corto plazo, semanales, en ocasiones diarios. Todo va a depender de cuál es la crisis. Seguramente ustedes recuerdan alguna crisis que han tenido a los que están en áreas de producción, donde las reuniones tienen que ser 2, 3 veces al día para ver cómo se está avanzando o si hay un problema de que tronó una máquina, etcétera. Pero necesitamos dar seguimiento, hacer ajustes y comunicarlos de inmediato. Volver al tema de la comunicación oficial. Establecer fechas de reuniones para avisar de los avances, para revisar cómo se va a compartir información, qué está pasando con el contexto, dar seguimiento a los proyectos, a los números, dar reconocimiento. Hay que aprovechar estas sesiones de ajustes para celebrar cualquier logro. Necesitamos tener muy motivada a nuestra gente ante este reto y una manera es que cuando se logra algo, hay que comunicarlo y reconocer, aunque sea verbalmente o con el correo agradeciendo al departamento, área, personas que están avanzando en ello. Es importante dar ese reconocimiento y comunicar los avances, comunicar los retrocesos, tener a la gente informada. A eso me refiero con seguimiento y ajustes. Por último, el punto número 6, y es un punto que honestamente creo que cuidamos muy poco y nos trae una crisis nueva. ¿Cuál es este punto 6? Permítanme compartírselos. El punto 6 es este. Cuida tu familia. Es bien triste que cuando estamos en una crisis laboral, nos concentramos ahí, nos enfocamos, obviamente nos suele exigir tiempo extra, nos genera un nivel de presión muy fuerte, para que cuando terminemos resolviendo la crisis del trabajo, ahora tengamos crisis en casa. Hay que informarle a tu familia lo que está pasando. Obviamente con base en las edades de los hijos, pero mínimo a tu pareja. Decirle qué está pasando, compartirle cómo van avanzando, que esté totalmente enterada de lo que sucede para que no generes una crisis en tu familia. Y que cuando llegues allá lo puedan platicar y todo, y el rato que estemos, después de que lo platicamos, nos podamos desconectar. Hay que cuidarlo. A mí me ha tocado como coach de ejecutivos atender situaciones en las que lograron salvar la crisis de laboral, pero no necesariamente la personal. Y es muy triste. Obviamente decimos yo lo del trabajo lo dejo en el trabajo, lo de la casa en la casa, pero la realidad es que somos vasos comunicantes en eso y nos afecta. Hay que asegurarnos de comunicarle a nuestra familia lo que está pasando, hablar de tiempos, etcétera. Y también establecer un tiempo para hablar de eso en casa y luego cambiar de canal. ¿Por qué? Porque en las crisis tendemos a que todo gire alrededor de ellas y también se vuelve desgastante y pues nos afecta mucho en lo personal. Estos son los 6 puntos que yo les quería compartir para que un líder pueda afrontar una crisis con un punto previo, que haya identificado que verdaderamente lo que está viviendo es una crisis y no un estilo de trabajo, una forma de vida o una cultura que no nos gusta, pero que ya es nuestra forma de trabajar. Les repito, haciendo un resumen, ¿cómo identifico si es una crisis? Una crisis es un lapso breve en que una situación negativa es llevada a su extremo. Tiene que ser un periodo breve. Si ya tenemos mucho tiempo con ello, no es crisis, es un estado, es una cultura, es nuestra forma de vida o de trabajo. Y los 6 puntos son, 1, analiza el contexto y la realidad en la que te encuentras. Recomiendo hacer un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y poder ubicar cómo estamos. 2, definir en qué nos vamos a enfocar y recomiendo que sea centrado en lo que hacemos mejor. 3, capitalizar las experiencias, conocimientos de nuestra gente y las relaciones que tenemos para hacer alianzas con clientes, proveedores, cámaras, competidores y gobierno. También ampliar la comunicación, este es clave. En crisis hay que triplicar la información para matar los rumores y las inferencias. Seguimiento y ajustes a lo que vamos avanzando y también informar si se va retrocediendo y dar reconocimiento a la gente que ha tenido logros. Y por último, comparte lo que está pasando con tu familia
para que no tengas crisis en casa, además de la crisis en el trabajo. Bien, esos son los 6 puntos que yo te quería compartir y vamos a tomar los 10 minutos que tenemos para preguntas y respuestas. Ok, estoy leyendo. Muchas gracias a todos los participantes. Veo a Daniel, a Iribe, a Israel, Irene, Aarón, Olga, etcétera, Lucía. Y tengo aquí una pregunta. En crisis hay que triplicar la información. ¿Es posible que esto genere más crisis? ¿Cómo saber qué decir y qué no decir? Muy buen punto, Irene. Muchas gracias. Por supuesto, tenemos que ser muy sabios, prudentes en lo que vamos a informar. ¿Qué cosas tenemos que enfocarnos? Uno, ya que hemos definido cuál es la crisis, tenemos que dejar muy claro cuál es el reto que estamos viviendo y definirlo en una oración. Estamos pasando un tiempo de desafío respecto a esto. Y ahí podemos poner la liquidez en el negocio, el tiempo de recuperación de cartera, el incremento de toma de mercado por parte de la competencia en el último mes y medio. Hay que ponerlo muy claro. La otra cosa que yo tengo que estar informando es en qué nos vamos a enfocar, qué compromisos tenemos cada quien y todas aquellas cosas que sabemos que les están generando ruido, temor e incertidumbre a nuestros colaboradores. Si son demasiados puntos, simple y sencillamente se comunica. Miren, todas las dudas que tengan o si les llegan rumores y todo esto, les pido que lo hablen directamente con su jefe. No debemos de negar y taparnos los ojos de que en las crisis a la gente le da miedo y se dan muchos rumores. ¿Qué es lo que no debo decir? Información que considere que no sea necesaria para mantener a la gente enfocada en su trabajo. Pero eso que puede generar dudas y no quiero decir, se tiene que hablar, aunque sea individualmente, directamente con jefes. Y entonces necesitamos tener a los jefes 100% informados y estar de acuerdo en las respuestas que vamos a dar. Gracias, Irene. El Ángel T me dice, me saluda, ¿qué tal? ¿Estas crisis solo son para empresa o se aplica de igual forma en la familia? Yo creo que sí hay una diferencia, cuando menos los 6 pasos que les di, creo que sí hay una diferencia en cómo manejar una crisis familiar que una crisis de trabajo. Por el tema de, por ejemplo, capitalizar la experiencia, ¿no? Muchas veces con los hijos traemos crisis en el matrimonio y no cómo capitalizo la experiencia de mis colaboradores. Hay puntos que pueden sí funcionar, como el tema de la comunicación, como el definir cuál es la crisis, pero es otro tema y, ¿por qué no? Quizás algún día podemos abordar cómo resolver crisis familiares. Podrías retomar, Ángel, lo que te parezca adecuado y desechar lo que crees que no procede. Creo que no aplica al 100, pero sí nos da algunas ideas. Tengo también de Aarón un comentario, y qué bueno, y ustedes pueden poner sus comentarios, yo les doy lectura aquí en los minutos que nos quedan. Dice, si el tamaño de la empresa lo permite, se hace una junta para resolver dudas. Excelente, Aarón, muchísimas gracias. Creo que este lo puso Aarón Montaño, y acá tengo a otro Aarón, Aarón Gómez. Aarón Gómez, tú me dices cuando estemos en tiempo de concluir, tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene un comentario o pregunta, ok, viene Dávalos, C. Dávalos nos dice lo siguiente. Cuando las crisis se vuelve una forma de trabajo, ¿qué recomiendas? Bueno, este es un punto clave, y creo que es uno de los que damos por alto, pasamos por alto, y nos enfocamos en resolver una situación que no es crisis como si fuera crisis. La consecuencia es la siguiente. Cuando es una forma de trabajo y pensamos que es una crisis, vamos a tomar medidas de corto plazo. Entonces nunca vamos a resolver el problema de raíz y va a seguir generándose. Miren, en México, yo digo que las primeras palabras que oímos como niños es no, y tal vez la segunda crisis. Desde que yo nací he escuchado lo que México está en crisis. Discúlpenme, esto de que dura tantos años no es una crisis, es nuestra realidad y es una forma de vida.
Pero mientras los gobiernos sigan llegando a afrontarlo como si fuera crisis, solo van a tomar medidas de solución de corto plazo. ¿Y qué? Ese malestar se sostiene. Igual en un trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí hay un tema de estilo de trabajo, de cultura y de liderazgo, C. Dávalos. Tenemos que ver que en una organización el estilo de trabajo es el reflejo de la línea y estilo de la dirección. Cuando menos si esa dirección ya tiene 2 años operando. Más o menos, suele ser una regla. Y aquí lo que tenemos que hacer es que si no nos gusta la forma de trabajo, tenemos que reunir a las personas en autoridad, generalmente director y gerentes, y ponerse de acuerdo en lo que hay que modificar. Y ahí seguiría un proceso similar en el punto 1, analizar nuestro estado actual, ver nuestro FODA, pero 2, ¿a qué aspiramos en el largo plazo? No en el corto. ¿A qué aspiramos en el largo? Y entonces empezar a desarrollar un proyecto que yo diría que tiene más que ver con cultura laboral que con solución de crisis. Pueden tener el apoyo de externos, pueden generarlo internamente, etcétera. Obviamente en efectividad humana nos encantaría ayudarles. Espero haber respondido lo que nos planteas. Ok, tengo a Irene nuevamente. ¿Cómo garantizar que la crisis sea un motor que nos lleve a actuar en vez de una amenaza que nos paralice? Creo que aquí tiene todo que ver con el líder. El líder tiene que asegurarse de estar motivando a la gente con una sola pregunta. ¿Qué podemos hacer? Es más, puedes agregar más preguntas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? El enfoque tiene que ser en encontrar alternativas de solución. Lo único que nos puede garantizar, y muy bien que lo pone entre comillas Irene, es que el liderazgo esté enfocado en encontrar soluciones a pesar de la situación que se está viviendo. En una crisis, los líderes no tienen o no tenemos el derecho de caernos. Tenemos que enfocarnos en ver qué alternativas hay, qué más se puede hacer. Tenemos que, ok, no funcionó esta estrategia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a revisar por qué no. Vamos a ver qué podemos implementar. Vienen ideas. ¿Qué podemos hacer? Me dice que Plácido G, K Plácido G, nos lo comparte. Cuando nos comunicamos a la familia por lo que estamos pasando, ¿cómo hacer para no involucrarlos de una manera que se vean afectados emocionalmente o contagiarles el estrés? Bueno, yo creo que aquí es importante, cuando hablemos con la familia, platicar esto, mantener la calma y no sobredimensionar. No exagerar con nuestra pareja, dependiendo del grado de intimidad que yo espero que sea alto, pues ahí sí podríamos hablarlo y todo, y unirnos y ponernos de acuerdo y orar juntos y todo lo que ustedes gusten. Pero que tampoco el centro de su tiempo con la familia sea la crisis laboral. Se le da un espacio y luego ya a otros temas, a otras cosas. ¿Se pueden ver afectados emocionalmente? Pues sí, pero para que no sea grave es que yo, líder, yo, trabajador que lo llevo a la casa, tengo que mantener la magnitud correcta. Irene nos dice, gracias, el líder debe ser el motivador número 1. Es decir, si alguien no puede desmotivarse, es el líder. De ahí el valor agregado de contarle a la familia para que apoyen con sugerencias, ideas y sean comprensivos. Gracias, Irene. Horacio nos dice, ¿qué hacer cuando existe apatía y desinterés en la organización? Bueno, aquí lo que tienes que hacer es concentrarte en los que sí quieren. Si nos concentramos en los que no, creo que no es el punto de partida. Tenemos que concentrarnos en los que sí. Muchas veces tenemos que buscar a los líderes informales, los líderes carismáticos. Esas personas que tal vez no tienen ni el puesto y tal vez hasta están en un mando medio, en un nivel operativo, pero tienen mucho jalón con la gente. Y a ellos tenemos que llamarlos y motivarlos para que nos ayuden a apoyar en este frente. Miren, cuando hay desinterés, creo que lo que falta es información. Necesitamos decirle a la gente la magnitud de lo que estamos viviendo
y decirles que creemos en que podemos salir adelante si ellos se involucran. No, no luchen contra la gente. Mejor sumen a los que están a favor y vayan tratando de sumar lentamente o con la velocidad que se pueda a los líderes no formales. Esas personas que sabemos que tienen mucho jalón para la gente.